analizando nosotros del paciente. Cuando nosotros hablamos del mapa tangencial, el mapa tangencial a nosotros nos va a estar dando una idea, ¿sí?, ya de la forma de la córnea. Nosotros hablábamos, en definitiva, que en el mapa axial, ¿sí?, decíamos que nos daba una referencia a si era regular o irregular, pero no nos va a acercar a la forma de la córnea. En este caso, ¿sí?, cuando nosotros analizamos la tangencial, nosotros sí podemos ver que las zonas rojas es donde tenemos las curvas más inclinadas. Por ejemplo, acá a la izquierda nosotros podemos ver una inclinación en la curvatura más abrupta, en la parte inferior, donde en definitiva nos está indicando que tenemos ahí una degeneración marginal. En la topografía central podemos ver la forma que queda de la lente de contacto adaptada, y en el ojo izquierdo, la de la derecha, perdón, en la última, podemos ver un paciente de ortoqueratología que ya está adaptado, que al retirar la lente podemos ver perfectamente el aplanamiento central, bien centrado en la zona de pupila, y en la periferia la elevación producto de la ortoqueratología. En este tipo de casos, cuando adaptemos ortoqueratología, es fundamental el uso del topógrafo, porque nosotros mediante la topografía es cuando vamos a ver realmente cómo está trabajando la lente, cómo está centrado el lente, y en definitiva, si nosotros no tuviéramos un topógrafo y si el paciente tiene alguna dificultad visual, no vamos a saber bien cómo corregirlo, ¿no? Entonces acá sí podemos ver un centro en pupila totalmente bien esférico, bien corregido. Ahora, a diferencia de los otros dos mapas, que acá los tenemos, el mapa axial y el tangencial, si ustedes lo ven, ustedes con estos mapas se animan a decirme a dónde está la parte más elevada, ¿sí? Estará acá la parte más elevada de la córnea. Nosotros acá tenemos un mapa axial, que decíamos que hacía referencia a las dioptrías, a la potencia de la córnea, a la visión, y el tangencial más bien a la forma. ¿Alguno se anima a arriesgar si alguna de estas topografías nos está indicando la parte más alta y dónde estaría la parte más alta de la córnea? Acá, acá vale equivocarse, no hay ningún problema. En la parte roja. Bueno, ¿alguien más? Acá nos indica Belén que estaría la parte más alta. ¿Alguno más? Tenemos un solo valiente. Bueno, vamos a ir pasando para que no se nos demore. Ninguno de estos dos mapas en realidad a nosotros nos va a indicar la altura, ¿sí? Los colores rojos en algunos casos nos van a indicar la potencia en el mapa axial, y en el tangencial más bien las pendientes. El mapa de altura o de elevación sí nos va a marcar las partes más altas, y fíjense que con respecto, este es el mismo paciente, con respecto al tangencial y al axial, vamos a volver de nuevo atrás, nosotros tenemos las partes rojas ubicadas verticalmente, y acá las partes rojas más hacia lo horizontal. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son los puntos más altos de la córnea, nos vamos a fijar en el mapa de elevación. Si yo pongo un lente rígido gas permeable con un fluorograma, acá es donde realmente estoy viendo la elevación y puedo evaluar el mapa como lo vimos. Porque si nosotros decimos, agarramos este mapa, ¿sí?, el axial, nosotros decimos, bueno, esta es la parte más alta, yo acá debería tener el toque, o debería tener menos fluoresceína. Y fíjense, acuérdense que donde hay más fluoresceína tenemos más profundidad, más ágita, más tinción. Entonces fíjense acá con cuál coincide. ¿Coincide con el axial que está arriba o coincide con el de elevación que está abajo? Fíjense que a los bordes, hacia la zona horizontal, tenemos las zonas más oscuras, donde podríamos decir que hay menos fluoresceína, que coincide con las partes rojas del mapa de elevación. Entonces, a mí el mapa de elevación me va a permitir realmente saber cuáles son los puntos más altos que tengo en la córnea. En un escleral esto es muy importante también, ¿sí? Entonces, fíjense, el axial entonces en definitiva nos está marcando
el mayor poder, el tangencial, la mayor curvatura, pero la mayor altura me la está marcando, ¿sí? El mapa de elevación. Entonces, a tener mucho cuidado con el tema de los colores, dependiendo del mapa con el que estemos trabajando. Entonces, si yo pusiera en este paciente un lente de contacto escleral, también tendría más o menos la misma tinción, porque yo tendría las zonas más elevadas, ¿sí? Hacia la periferia, ¿sí? En el eje horizontal, tendría la mayor elevación de la córnea, donde estaría el mayor posible contacto con mi lente de contacto. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nosotros, en base a las imágenes y estos mapas, podamos empezar a identificar y agilizar también el tema de la adaptación, que lo vamos a ir viendo con los casos puntuales. Entonces, acá tenemos distintos mapas de elevación, donde nosotros, en definitiva, podemos ver hacia la izquierda una elevación, ¿sí? Perdonen que ahora yo no estoy viendo la pantalla, pues no sé qué toque. Ahí está. Nosotros acá, si tenemos un mapa de elevación, ¿a dónde está la parte más elevada? ¿Hacia la periferia o en el centro? Periferia. Bien, y en la imagen de la derecha, la mayor elevación, ¿sí? Tenemos una córnea súper irregular también, que nos muestra un mapa de elevación alto en la zona inferior. Entonces eso a mí también me va a ayudar a decidir qué tipo de lente de contacto puedo adaptar, porque supónganse que nosotros tenemos un paciente donde tenemos una ectasia moderada, ¿sí? O puede ser un cono frustro inferior, donde en definitiva la zona central tenga un astigmatismo bajo. Pero si yo le voy a adaptar a este paciente, imagínense que esto viene plano, 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 y acá se levanta una montaña. Ustedes ven el puntero mío, ¿no? ¿Alcanzan a ver el puntero del mouse? No. No, ¿O lo veo? yo no lo Bien. veo, Juan. No lo puedo, bueno, imagínense que, bueno, hacia donde va lo rojo, en la imagen de la derecha, hagan de cuenta que nosotros venimos, en esa imagen venimos nadando en el mar, nos subimos a la playa que es bien planita y tenemos un volcán en la isla. Si nosotros intentamos adaptar una lente de contacto blanda tórica, suponiendo que este paciente tenga un astigmatismo bajo, que muchas veces nos pasa cuando no hacemos topografía, tenemos un paciente con un cilindro de menos 1,75 en un eje que no es muy oblicuo, pero cuando adapto un lente de contacto blando tórico que tenga un balastro inferior, ¿sí? Mayor espesor, ¿qué va a pasar con esa lente? Y no va a tener, o me va a hacer una pollera abajo, o me va a descentrar el centrado del balastro, me va a girar el balastro, justamente porque tengo una superficie irregular abajo. Entonces, la importancia de las elevaciones o de la topografía nos va a ayudar a nosotros a decidir qué tipo de lente o qué tipo de diseño puede ser más eficiente y ahorrarnos mucho tiempo en pruebas. Entonces, en la medida que podamos utilizar el topógrafo, más allá de que decimos que no es, a ver, no es que no podamos adaptar sin topógrafo, pero el topógrafo es un gran aliado para aprender a interpretar la córnea del paciente y tomar decisiones y no estar dando vuelta con el paciente. Bueno, este es otro ejemplo que lo vamos a pasar porque quiero que vayamos en definitiva a la parte de el recuento endotelial. Sí, lo que tienen los topógrafos, que acá está el ejemplo, que tiene simuladores de lente de contacto. Ustedes, cuando adapten RGP o cuando adapten esclerales, hay topógrafos que nos permiten introducir la caja de prueba de ciertos laboratorios. Medmon trabaja con cajas de pruebas de varios laboratorios, donde ya está metido el diseño de la lente, entonces nos permite simular. Yo pongo la curva base y el diámetro de la lente que le quiero poner al paciente, me dibuja la lente y el fluorograma en el topógrafo, como se ve a la izquierda, y después a la derecha está la imagen de la lente puesta. Fíjense que parecida que es la imagen, casi idéntica, donde yo tengo un menisco lagrimal bastante más alto, un menisco más alto en la zona inferior, donde se va aclarando en el centro hacia las periferias, y después en la parte centro superior también vuelvo a tener un poco más de fluoresceína. Entonces, Ahí podemos ver tu puntero, Juan. ¿cómo? Ahí ya podemos ver tu puntero. Ah, listo, buenísimo. Entonces, ahí es donde el topógrafo también es una herramienta muy buena. En este caso, puntualmente, nosotros nos manejamos con Medmon, que es muy completo, pero bueno, hay muchos topógrafos que tienen simuladores de lentes de contacto
y que uno lo termina utilizando para agilizar. No sé si vos, Luz, o Tommy, ustedes suelen usar simuladores para sus adaptaciones o no. Yo prácticamente no lo he usado, Juan, porque no tenía topógrafo en el consultorio. A raíz de que adquirí el Myopia 700, me encanta apoyarme porque puedo seleccionar el lente mucho más, pues minimizo las pruebas y voy mucho más segura de lo que voy a obtener. Es una herramienta maravillosa para mí. Exacto, sí, da mucho más efectividad en el tiempo en silla, digamos. Nos disminuye mucho la cantidad de pruebas que tenemos que hacer antes de llegar a la lente ideal. Sí, sobre todo el tema este del confort y los tiempos con el paciente. Uno no les está poniendo y sacando varias lentes, va directamente con la mejor imagen que logró en la simulación y realmente es muy efectivo. Y otra de las características de los topógrafos como Medmon, que hay otros más también, donde nos permite hacer una simulación, nos permite evaluar la ruptura lagrimal, que cuando ustedes van viendo que van pasando los segundos, nos va mostrando las zonas de ruptura más próximas. Vieron que yo les decía que en los pacientes con ojo seco tenemos que mantener la hidratación a la hora de tomar la medida, porque lógicamente que donde haya ruptura lagrimal, la toma no va a ser adecuada o nos van a figurar hasta falsas ectasias o irregularidades que no son producto de la inestabilidad de la película lagrimal. Hoy por hoy son muy amigables todos los topógrafos, son fáciles de usar y realmente es un aliado muy bueno en el gabinete. Que de hecho, Juan, a eso sumo que con cualquier topógrafo, más allá de que no tenga la posibilidad de la evaluación de la película lagrimal como hace el Medmont, te permite hacer un e-boot muy efectivo, un break-up time no invasivo, muy ágil y que nos permite de esa manera determinar, antes de hacer cualquier tipo de evaluación con medio de contraste, con fluoresceína, donde por ahí alteramos un poco la prueba, nos permite hacer una evaluación muy rápida de pacientes que puedan tener posibilidad de ojo seco. Entonces, yo personalmente recomiendo siempre al momento de hacer la topografía, primero probar una topografía sin colocar una lágrima y luego, si es necesario, coloco la lágrima para regularizar un poco la superficie y que me dé una imagen más nítida. Pero bueno, de hecho, hay varios oftalmólogos que, teniendo incluso OCT, que obviamente va a ser más preciso que una topografía, hacen una topografía y el OCT para poder tener la comparativa teniendo la variable de la lágrima. Y de hecho es muy ilustrativo para uno evaluar, por ejemplo, con esta tecnología en la que estoy haciendo gestión de la miopía, veo tan claro. Hoy, por ejemplo, llegó un niño que había recibido un pelotazo en el colegio jugando tenis y vieran, pues el niño estaba con 100% de visión, pero la imagen era clarísima en el disco de Plácido dónde estaba la lesión del impacto con la pelota. Lo lubriqué y seguía idéntico. Yo pienso que estoy totalmente de acuerdo, Tommy, con lo que tú estás diciendo. Yo hago la topografía sin lágrima y luego hago la topografía con lágrima, que eso para mí es muy orientador. Y muchas veces en el autorrefractómetro, en el autorefractómetro, la imagen nos va diciendo también, ojo, aquí hay sequedad y tenemos ojo seco en niños. Yo voy a meter la cucharada cuando de niños se trate. Tenemos ojo seco en niños y cuando estamos haciendo esa evaluación, básicamente en esos discos de Plácido detectamos oportunamente ese índice de sequedad que nos colaboran a veces mejor ahí que cuando estamos evaluando el menisco, la altura del menisco lagrimal en la lámpara hendidural los niños. Gracias, Luz. Bueno, y continuando un poco con esto, yo les diría que o por lo menos lo que más me obsesiona a mí en todos mis pacientes, es el tema del endotelio. Nosotros, si el endotelio no funciona, nos quedamos sin trabajo, digamos. Entonces, no hay nada que podamos hacer y nuestros pacientes no pueden ver por ningún medio. Entonces, es que
es tan importante esto que venimos hablando de la oxigenación, de cuidar la vida útil de la córnea de nuestros pacientes cuando están en estados críticos. Entonces, bueno, conocer un poco de el manejo con el endotelio. Ya después, si puedo más adelante, les voy a contar, porque hoy estuve en el quirófano con algunos experimentos que venimos haciendo hace un tiempo ya de investigación con endotelio, que me han dado la suerte de poder llevarlo a cabo, pero lo importante de nuestros pacientes es que cuando nosotros tengamos córneas comprometidas, cuando empecemos a adaptar esclerales, tengamos en cuenta que son pacientes que han tenido traumatismos, pacientes que han tenido cirugías, pacientes que están trasplantados, pacientes que tienen córneas delgadas. Entonces, O lo más operados de catarata congénita. operados de catarata. Nosotros, como comprensión de esto, tenemos que tener en cuenta que cuando nacemos tenemos alrededor de 5.000 células por milímetro cuadrado y cuando llegamos a la adultez alrededor de unas 2.500. Pero a los traumatismos, las cirugías, las patologías, ciertos medicamentos, cada vez que generamos estrés en la córnea, tenemos distintos porcentajes de pérdida de células endoteliales que son, nosotros ya sabemos que no se reproducen y que para ir cubriendo la muerte de las células se van extendiendo y van perdiendo su hexagonalidad, ¿sí? Que esto le llamamos pleomorfismo, y van variando de tamaño, que le llamamos polimegatismo. Al extenderse las células van perdiendo funcionalidad y nosotros ya habíamos hablado previamente que es una barrera que permite tener la hidratación adecuada de la córnea, porque si entra agua de más, la córnea se inflama y genera edema, y es donde ya se nos complica todo. Cuando esa córnea está muy edematizada y pierde la transparencia, no hay lente de contacto que podamos adaptar. Entonces, cuando estamos trabajando con pacientes críticos, bueno, acá vamos un poco a los valores normales, que es lo que estaba adelantando recién, ¿sí? Nosotros, acá tenemos que para una función normal de la córnea, sin hablar de adaptación de lentes de contacto, tenemos un mínimo de entre 600 y 900 células, y ya cuando bajamos de 400 a 500, ya es un ojo que está en estado edematizado normalmente, ahí ya no podemos hacer nada. Pero la función endotelial no solamente está dada por la cantidad de células, sino también por el tamaño que tengan las células, ¿sí? Y su forma. Entonces nosotros vamos a ver algunos límites sobre eso. Dentro de la terminología, que después ustedes lo van a tener a mano para repasarlo, cuando a ustedes les llegue pidan una biomicroscopía especular, van a tener distintas siglas, la T, que habla de la paquimetría, del espesor que tiene esa córnea, que dicho sea de paso, después lo vamos a comentar también un poco. A mí me ha pasado de tener pacientes, y les cuento un poco, yo trabajo mucho con oftalmólogos que son especialistas en córnea y que vamos trabajando mucho en equipo. Me ha pasado con pacientes que no están para trasplante por diversos motivos, pero que tienen una córnea con mucho espesor y que ya la única forma de ver es con esclerales y empiezan a edematizar. Entonces, en algunos pacientes, mediante cirugías que ya se conocen, les bajan el espesor de la córnea. Yo a veces le hago la consulta al oftalmólogo para ver si puede realizar la técnica. Se reduce el espesor de la córnea, entonces el endotelio tiene menos trabajo, le aliviamos el esfuerzo al endotelio y podemos tener mejores resultados con las lentes esclerales. No sé si alguna vez lo has probado, Luz, con algunos pacientes, pero bueno, no en todo se puede, pero yo he tenido buenos resultados disminuyendo el espesor corneal a través del trabajo con los oftalmólogos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, la paquimetría a nosotros nos va a dar una idea de ese espesor corneal. La N es el número de células contadas, después el min y el máximo nos van a indicar cuál es el área de, digamos, la célula de mayor tamaño en el área o la de menor tamaño en el área. El ABG, el promedio, entre sí, el tamaño máximo y el mínimo, siempre hablando de un área, porque tengan en cuenta que la microscopía especular se hace en una zona
específica, no es que te toma absolutamente todo el endotelio, entonces se hacen igual de todos modos varias tomas. El SD es la desviación estándar del tamaño, es como lo mismo cuando veíamos en estadística las desviaciones estándar, lo mismo. El CB, que es el coeficiente de variación, que habla del pleomorfismo. Recuerden que el pleomorfismo tiene que ver con la variación. Pleomorfismo quiere decir muchas formas. Y las células son, cuando el endotelio está sano, son todas hexagonales y más o menos del mismo tamaño. Y el CD es el que a nosotros nos va a dar la densidad celular, la cantidad de células por milímetro cuadrado, que es esto que hablamos nosotros. Una persona al nacer tiene alrededor de 5.000 células por milímetro cuadrado, ¿sí? Y al final de la, digamos, o sea, en la adultez, cerca de unas 2.500. Y si ustedes se fijan acá a la derecha, este paciente tiene 2.534 células por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces ahí ya nos está dando una idea de cómo está ese endotelio, pero no es lo único, porque muchas veces podemos tener una buena densidad, una buena cantidad de células, pero el tamaño y las formas de la célula es lo que en realidad nosotros nos va a definir cómo está esa función endotelial. Bueno, estos son algunos ejemplos donde, en definitiva, nosotros podemos ver, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos el tamaño y las formas en una córnea que está alterada, donde tenemos el área de polimegatismo y el área de polimorfismo. Volvemos a hablar lo mismo, ¿sí? Polimegatismo tiene que ver con los tamaños, polimorfismo con la forma. Entonces, nosotros acá empezamos a ver en los porcentajes, ¿sí? Las desviaciones que tenemos, que ya vamos a ver hasta qué número es normal y hasta qué número no es normal. Pero ustedes van a poder ver en todos los casos, que ahora vamos a analizar bien eso. Este es otro ejemplo de otro estudio, pero todos vienen de la misma forma, donde tenemos el espesor, acá tenemos 575 micras, un buen espesor, tenemos el mínimo, el máximo, el número de células analizadas, ¿sí? Acá tenemos también el coeficiente de variación. Entonces, la densidad, 2.525. Entonces, todos los estudios nosotros los vamos a ir teniendo de la misma forma. Quiero llegar a una diapo, porque no me quiero extender mucho hacia arranca Tommy, donde hay un estudio de la doctora Sind que, bueno, se compartió hace un tiempo atrás y que realmente, digamos, nos sirvió mucho a todos para orientarnos, donde en base a todas las evaluaciones que habían hecho de los pacientes en casos de PKP, donde los conteos por debajo de 1.000 células eran riesgosos. Entonces son pacientes donde podemos adaptarles, sí, con mucho cuidado. Hoy con los materiales como el Infinity estamos un poco más contentos y con mejores resultados, y con menos de 800 no se deberían adaptar lentes esclerales. Entonces, yendo específicamente a las lentes esclerales, ustedes ya en esta guía, porque ahora vamos rápido, pero ustedes ahí en esa pequeña guía es muy sencillo identificar cada una de las cosas de las que les fui hablando, y donde acá les dejamos un machete, súper importante. Entonces, ¿cuál fue el consenso con respecto a adaptaciones esclerales en pacientes de PKP, que son por ahí los que más van a acudir a la consulta de esclerales? Hacer el recuento endotelial, menos de 1.000 riesgoso, que es lo que vimos recién, menos de 800 no. No utilizar esclerales con menos del 50% de hexagonalidad. Entonces nosotros agarramos nuestro mapa, que es lo que veíamos recién, cuando analizábamos la forma, ¿sí? El pleomorfismo, hace referencia a que nuestras células, si nosotros tenemos todas nuestras células igualitas, conformando esos hexágonos perfectos, qué sé yo, decimos que tenemos un 100% de hexagonalidad. Ahora, ya cuando nos encontramos con menos del 50%, tenemos un endotelio que está bastante alterado. Y cuando hablamos del coeficiente de variación, ¿sí? Hablamos del tamaño de las células. Entonces, cuando teníamos un coeficiente de variación mayor al 30%, que esos porcentajes los tenemos en esos mapitas que nos manda el médico cuando le hace, o si ustedes tienen para hacer el recuento endotelial bárbaro, ahí ya sabemos
que puede haber una insuficiencia endotelial. Entonces, no las podemos adaptar. Ahora, cuando nosotros veamos el polimegatismo, el coeficiente de variación, de 0.32 a 0.40 es elevado. Ahí estamos con un límite. Ahora, mayor al 0.40 es anormal. Entonces, es a lo que vamos, lo que decíamos recién. Si nosotros nos guiamos solamente en la densidad o en la cantidad de células que tenemos por milímetro cuadrado, hacemos un conteo, hacemos un análisis incompleto, porque acá abajo, bueno, está uno de los casos. Podemos tener una córnea de 2.500 células por milímetro cuadrado, pero si el coeficiente de variación es mayor a 30 o la hexagonalidad menos de 50, por más de que ese conteo sea bueno, nosotros le vamos a adaptar el escleral y al poco tiempo vamos a tener un paciente con edema. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos 3 factores, sobre todo. La cantidad de células por milímetro cuadrado, el coeficiente de variación, ¿sí? Y la hexagonalidad de las células. Bueno, acá hay un poco más de información, el tamaño de las células por lo general. Belu, no sé si querés consultar algo. Sí, que si la forma de la célula no tiene que ver con la cantidad. O sea, no es que a menor cantidad las células se empiezan a deformar como para querer tapar esos lugares de las que faltan, o no tiene que ver. O a Claro, veces entonces no. no, es que va ligado uno del otro, porque en la medida que van muriendo células, van perdiendo la hexagonalidad. Entonces, lo que sucede es que muchas veces, digamos, el conteo termina siendo bueno porque hay mucha cantidad de células, pero hay mucha desviación, están muy, muy deformadas. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque el promedio, si nosotros vamos que un adulto normalmente puede llegar a 2.500 células, vas a tener algunas personas que puedan tener 3.000, 3.500, pero ¿qué pasa? No llegaron a las 3.500, llegan a 2.500 porque tuvieron alguna cirugía, tuvieron algún problema en la cual perdieron muchas células y fueron, ¿sí?, expandiéndose y cambiando la forma. Entonces, no siempre la cantidad implica que tengamos un buen tamaño de células, una buena formación de células y un buen funcionamiento endotelial. Entonces, por eso es que, a ver, en la mayoría de los casos, te voy a decir de lo que veo yo, tengo recuentos endoteliales bajos cuando tengo poca cantidad de células, cuando tengo esas variaciones en el coeficiente, en la forma y en el tamaño. Pero te puede llegar a pasar, como en este caso, donde tengas 2.500 células, pero que la forma y el tamaño no sea la estándar. Perfecto, gracias. Entonces, nosotros por ahora nos vamos a basar. Para avanzar después con esclerales ya vamos a ir viendo los detalles de la topografía y de la biomicroscopía especular, pero nosotros tengamos en cuenta estos 3 mapas como orientación que vimos ahora y estos 3 puntos de la biomicroscopía especular. El OCT a nosotros nos sirve. Hoy tener un OCT en los consultorios es extremadamente costoso, nos encantaría a todos tener uno. Nosotros con Tommy tuvimos la suerte de hacer OCT en vivo con los pacientes, adaptar y fabricar la lente en el momento con el uso del OCT, que es algo fantástico, realmente es una herramienta increíble. Pero bueno, un poco, yo les muestro acá el ejemplo de un paciente donde lo sentamos en la lámpara de hendidura y podemos ver su película lagrimal. Como ven en la izquierda, nosotros ahí estamos usando la lámpara de hendidura con sección óptica, más o menos en unos 25 por, y tenemos la imagen de la izquierda, donde podemos ver la córnea, donde podemos ver el fluorograma y el espesor de la lente. Y donde en definitiva nosotros acá alcanzamos a ver un film lagrimal muy finito, y fíjense en la imagen de la derecha con el OCT, donde podemos ver que microscópicamente tenemos una separación, no llega a haber toque, pero el OCT nos permite tener una idea exacta y muy precisa de la adaptación, porque a veces la lámpara hendidura entre la fluoresceína, entre el foco, entre la dispersión de la luz, no nos permite a nosotros, nos permite a ojo, lógicamente, pero no tener la precisión que tenemos con un OCT.
Normalmente yo pido OCT en los pacientes que tengo adaptaciones muy jugadas. Cuando hablamos de pacientes que necesitamos mucha transmisión de oxígeno, tengan en cuenta que el espesor del film, del film de solución salina, del clearance, también condiciona el ingreso de oxígeno. Entonces yo con mis pacientes más jugados suelo hacer estas adaptaciones que van muy al ras, donde lógicamente que el primer tiempo tengo un seguimiento bastante acotado, o sea, poco tiempo voy haciendo controles seguidos hasta estar seguro de que no vamos a tener un contacto. Juan, una cosita, espera, volvé a la anterior, antes. Esta se me había ido. Es que la verdad, la iba hablando. Eso. Ahí vuelvo a la primera. Eso, la gran ventaja que nos da el OCT también respecto de la topografía es que al no usar, el OCT no se basa en mecanismos de reflexión, sino que justamente es una tomografía, genera cortes que pueden atravesar estructuras que no sean transparentes. Entonces nos va a permitir, mira, volver a la otra, pasar una diapositiva. Nos permite generar cortes en la esclera incluso. Entonces, eso nos va a dar una imagen, por un lado, cuando tenemos un apoyo en una lente escleral, por ejemplo, nos permite saber qué tanto está asentando la lente en la esclera, y por otro lado, sin tener la lente, nos permite una medición de la ságita, incluso de la zona escleral. Entonces, a partir de eso se pueden generar y fabricar las lentes sin ni siquiera haber hecho una prueba in situ, porque ya se puede hacer todo el cálculo completo. Hoy en día ya con los OCT se puede hacer una generación de la lente sin haber tenido que colocar ninguna lente de prueba en el paciente. Así que bueno, esas son las cosas que tal vez se nos vienen y que también es un sistema de evaluación válido para aquellos que tengan contacto con oftalmólogos que tengan OCT y quieran evaluar una lente en particular, pueden hacer el OCT con la lente colocada y tienen una información súper amplia. También incluso el OCT les va a permitir ver la transparencia del cristalino, permite, bueno, una imagen muy, muy amplia y de muchas estructuras. Tommy y Juan, en Argentina, si yo solicito un OCT, porque no tengo OCT en el consultorio, ¿qué costo tiene ese examen allá? Y acá depende la obra social y la clínica, pero a lo mejor el paciente puede llegar a pagar hasta 50.000, 70.000 pesos por el estudio. Sí, de todas maneras, muchos, o sea, en mi caso particular, muchos de los oftalmólogos que me realizan el OCT y demás, ya son pacientes que les han realizado cirugías, que los tienen en tratamiento, entonces lo toman como parte del tratamiento. Así que bueno, también eso muchas veces lo contemplan, porque para el oftalmólogo las adaptaciones que hacemos a veces son acompañamientos para las cirugías que ellos ya han realizado. Es lo que le permite al paciente terminar de lograr el resultado final de la recuperación de la agudeza visual. ¿Y eso en dólares cuánto es? ¿50.000 pesos? Sí, entre 40 y 60 dólares. Pero es relativamente asequible. Sí. No sé si Ethel está conectada. No la veo. Hola, buenas noches. Yo soy técnico de OCT, hago OCTs todo el tiempo. Hola, Doc, por acá estoy. Justo, Paulo. ¿Usted cuánto es esto? Vos nos vas a saber decir bien, porque acá yo sé los que tienen obra social, lo que pagan, lo que me comentan, pero no sé. No, las obras sociales sí lo pagan 40, 50.000 pesos. Y Sí. yo en Cosquín, que los hago particular, le estoy cobrando 30, 35.000 pesos, 30.000. Por lo menos todavía de lo que estábamos viendo. Porque bueno, Cosquín es una zona, viste, alejada de Córdoba y es distinto. Pero no, hay clínicas de acá del centro que les cobran incluso más caro. También depende si es un OCT de amplio espectro, si te hacen también de nervio óptico, depende. Sí, ahí es un poco más, sé que es un poco más costoso, pero nosotros como mandamos luz con las lentes de contacto puestas, de todos modos no es algo difícil de pagar para los pacientes acá en Córdoba, por lo menos, no sé, en otros puntos de Argentina. No, y se hace todo el tiempo, o sea, hoy ya prácticamente Es todo que
es que yo pienso, es un comentario para todos, que estos exámenes deberían tener un costo perfectamente asequible para todo el mundo, porque el objetivo es preservar la salud del ojo y ese seguimiento es fundamental. Le preguntaba yo a Ethel, que trabaja también en una clínica, porque aquí en Bogotá, un OCT de nervio óptico, por ejemplo, Paulo, puede ser del orden de 320.000 pesos. Esos son mm, 80 dólares, entre 80 y 90 dólares cuesta un OCT acá. Entonces, eso es costoso para el medio nuestro. Ethel, no sé, en Medellín. Hola, Doc, buenas noches a todos. Sí, Doc, está alrededor de 320, 350. Incluso hay lugares donde pueden cobrar hasta los 380.000 pesos. Y Son eso, costosos. y eso ha hecho que aquí, Paulo, se dificulte la realización sistemática del OCT, el seguimiento de los pacientes con OCT, porque pues obviamente tienen que costearlo el paciente. Las empresas prestadoras de salud, que podrían equipararse a lo que ustedes dicen de la obra social, solamente cubren cuando hay digamos, una indicación extrema. No cubren sino uno o máximo dos en el año. Sí, acá también los cubren solamente cuando está justificado. Te pueden cubrir uno o dos, pero después la repetición, cuando son pacientes crónicos ya con problemas de retina y, o controles más frecuentes, sí, se los habilitan. Pero no todas las obras sociales tampoco los cubren. Es como ahí medio. Bueno, ahí ya les saqué la presentación para que podamos avanzar con esclerales. Gracias, Paulo, Ethel, gracias por compartir. Sí, y hago una pequeña aclaración. Por ahí en las clínicas es muy común que tengan OCT de cámara posterior, o sea, de retina, pero no siempre por ahí tienen el complemento para cámara anterior. Entonces eso, por las dudas, siempre tienen que consultar o aclarar con el oftalmólogo o con la clínica con la que vayan a trabajar. Juan, a mí me encantaría si antes de empezar con esclerales concretamos qué les quedó digamos, para llevar a casa, de cuál sería el coeficiente de variación que les permite estar tranquilos, por qué es importante la hexagonalidad para que, veamos si hay necesidad de hacer digamos, un feedback en eso. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir qué se llevan a casa de estos parámetros, así a grosso modo. Bueno, volvemos a repasar, ¿no? Nosotros tengamos en cuenta que para que las células, el endotelio, pueda llevar a cabo su función, las células, cuando mantienen su forma y su tamaño, todo el proceso energético y vital que tiene la célula, lo hace cuando tiene sus estructuras y sus membranas en buena función, digamos, en buen estado. En la medida de que la célula se va estirando, se va deformando, va cubriendo. Esto es como si una bombita de agua que está acostumbrada a lo mejor a sacar agua de una pileta en 5 horas, nosotros de repente le pidamos que saque de 10 piletas esa agua, ¿sí? En el mismo tiempo no lo va a poder hacer y probablemente por el esfuerzo se va agotando cada vez más hasta que se rompe. Entonces, en eso es donde el tamaño y la forma implican que esas células que van quedando cada vez más poquitas, con más trabajo,
no van logrando cumplir esta función de bombear y mantener. Nosotros habíamos dicho que la córnea en sí está semi-hidratada, no tiene un 100% de agua, está en el orden del 78%. Entonces, cuando estas bombitas, estas células, tienen que hacer mucho más trabajo porque fueron cubriendo más espacio, ¿sí? Es donde empezamos a tener una insuficiencia endotelial. Entonces, los valores que dijimos, ¿sí? Ya cuando tenemos hexagonalidad menor del 50%, ya estamos hablando de que hay un compromiso. Y cuando hablamos de un coeficiente de variación mayor al 30%, ¿sí? De la misma manera. Entonces, ahí es donde vamos a estar atentos, ¿sí? Coeficiente de variaciones mayores a 30, ojo, y hexagonalidad de menos del 50%, ojo, porque tiene que ver con esto. Tengan en cuenta eso, el trabajito de las células endoteliales son como bombitas de agua, tienen que sacar ese líquido de excedente de la córnea, tienen que hacer que circule permanentemente el líquido para que pueda mantener su función la córnea y su transparencia. Fabuloso, Juan. Esa es la clave para llevar a casa y tener en mente, digamos, en un esquema general, los límites para poder proceder con tranquilidad en una adaptación del lente de contacto. Gracias. Tommy, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la parte de la adaptación de las lentes esclerales. Sabemos que en el mundo hay alrededor de 39 millones de personas ciegas, de las cuales 4,9 millones de personas tienen ceguera debido a problemas de córnea bilateral. Un gran porcentaje de esos pacientes tendrían posibilidad de una recuperación de agudeza visual, alternativas de lentes de contacto, y justamente a ellos es que va abocado nuestra pasión. Las lentes esclerales, su principal fundamento es que, por un lado, son lentes rígidas, que no van a deformarse ni a adaptar ni copiar la forma de la córnea sobre la que estamos tratando. Esto, al igual que las lentes rígidas corneales tradicionales, nos permite regularizar la superficie en pacientes de córneas irregulares, de ectasias principalmente. Pero con la gran ventaja de que la vamos a colocar con un fluido, que es el fluido de solución salina por lo general, regularizando la superficie y logrando no tocar la córnea en ninguna de sus superficies. Y vamos a aterrizar paralelos a la esclera. Eso además nos va a permitir varias ventajas más. Una de ellas es mantener constantemente humectada la córnea y además también protegerla de factores ambientales. Sabemos que las córneas que son ectásicas, que tienen irregularidades, no logran, o es muy poco lo que logran de corrección con lentes aéreos. Entonces son pacientes que de otra manera lograrían una agudeza visual muy limitada. Nos vamos a encontrar con pacientes que logran entre 1 y en los mejores casos, tal vez 7, 8 décimas de agudeza visual, o a veces mucho menos también. Entonces las lentes esclerales le van a dar una recuperación de agudeza visual muy amplia, al mismo tiempo que un gran confort, una protección de la córnea, y además también la van a mantener constantemente lubricada. Acá podemos ver una representación de cómo la lente saltea la córnea, aterriza sobre la esclera, y podemos ver la separación de solución salina, que justamente es lo que nos permite también la lubricación constante. Acá también una representación de un OCT, como estábamos hablando antes, que nos muestra los datos que nosotros después vamos a mencionar constantemente. Podemos ver centralmente la ságita, que va a ser la altura máxima desde el borde de la lente hasta la superficie anterior. El clearance, que es la separación de líquido, la bóveda que voy a tener separando mi córnea, que el clearance, nosotros ya vamos a ver que lo hablamos de manera central. Vamos a mencionar que
tenemos un clearance periférico, en la periferia media, y vamos a hablar de que tenemos un clearance limbal, o básicamente el clearance que nos separa del limbo. Y luego el aterrizaje de la lente, que es la zona donde apoya en la esclera. Ambas alternativas de lentes rígidas gas permeable, tanto las lentes corneales como las esclerales, nos permiten regularizar las superficies, pero ¿cuándo podemos elegir una y cuándo necesariamente tenemos que elegir otra? Bueno, las lentes rígidas corneales, como estuvimos viendo, apoyan sobre la córnea, pero tienen también una fina separación del film lagrimal que constantemente se va renovando en cada parpadeo. Eso va a permitir que justamente se regularice la superficie y logremos también una gran agudeza visual. Como grandes beneficios es que son muy fáciles de manipular, tienen un tamaño pequeño, entonces incluso en cavidades pequeñas, como estuvimos viendo con luz, se pueden colocar en bebés, por ejemplo, y las probabilidades de contaminación son muy bajas, ya que es justamente muy difícil para cualquier germen, bacteria o agente extraño ingresar dentro de la lente. Ahora, como limitaciones de las lentes rígidas gas permeable, y especialmente cuando las irregularidades ya son muy importantes, es que estas pueden salirse involuntariamente, pueden también producir erosiones corneales, porque como podemos ver en la imagen anterior, para poder tener un sostén adecuado de la lente rígida gas permeable, necesitamos que se pueda distribuir uniformemente, o lo más uniformemente posible, el área de apoyo de la lente, para que nos permita justamente que exista esa fina película de lágrima que nos va a separar la lente. Ahora, imagínense justamente que tuviéramos una córnea mucho más protuida en esta área. La lente tendría que distribuir su peso sobre una superficie de film lagrimal mucho más delgada, por lo que, ante los movimientos constantes que tiene, puede llegar a generar erosiones corneales. Y lo vemos muy frecuentemente, incluso hasta llegar al caso de úlceras. Además, también tiene sensibilidad al viento, el polvo, la tierra, porque todo puede ingresar junto con la película lagrimal. Ahora, se realizó un estudio que nos indica hasta qué punto nosotros podríamos llegar a adaptar una lente rígida gas permeable corneal y hasta qué punto sí o sí necesitaríamos una lente escleral. Y eso está marcado, por un lado, por la diferencia de altura de los distintos puntos de la córnea. Cuando entre un punto de la córnea y el otro tengo una diferencia superior a 300 micras, la probabilidad de que haya una adaptación correcta de una lente corneal es muy baja, ya que justamente se disminuye mucho el área de apoyo, aumenta mucho el riesgo de que la lente se salga, tiene muchas más probabilidades de erosiones corneales y también puede empezar a generar lesiones palpebrales. En este estudio se ve cómo los pacientes que tenían una diferencia menor a 300 micras tienen mucho más probabilidad de poder adaptarse a lentes rígidas que los que no. En este estudio primero se trató de adaptar lentes rígidas y solo en aquellos en los que la adaptación era inaceptable se colocó lentes esclerales. Además, también una de las variables importantes es la posición del ápex de esta ectasia. Las ectasias que son centrales tienen mucho más probabilidad de lograr una adaptación correcta de una lente rígida corneal que las ectasias que son periféricas, ya que justamente generan mucho más basculamiento de la lente y entonces mucho más roce palpebral y una mayor probabilidad de erosiones y úlceras corneales. Entonces, a partir de todas estas ventajas que tiene la lente escleral, es que aparecen todas las indicaciones. Por un lado, para mejorar la visión, se utiliza fundamentalmente en ectasias primarias, queratocono, queratoglobo, distrofias corneales, degeneraciones marginales pelúcidas, bueno, y en muchas otras. En ectasias secundarias, que por ectasias secundarias entendemos aquellas irregularidades corneales que fueron consecuentes o que quedaron como remanentes luego de una cirugía. De ellas, bueno, las más frecuentes son los trasplantes de córnea, o sea, las queratoplastias, especialmente si fueron o penetrantes, o sea, que se sacó toda la córnea, o todo el botón corneal,
o, bueno, lamelares anteriores, que se sacó el estroma y el epitelio. Además también, ahora vamos a seguir ahondando en otras, pero se usa mucho en ametropías elevadas, esos pacientes de menos 15 o menos 20 de miopía, que usaron toda la vida la lente de contacto blanda tradicional y que llegado a un punto se encontraron con la situación de la intolerancia a las lentes de contacto. Bueno, la lente escleral, al no apoyar sobre la córnea y al permitir una lubricación constante, nos permite a esos pacientes dar la posibilidad de que puedan seguir utilizando las lentes de contacto. Especialmente consideremos que muchos de esos casos son difíciles para realizar cirugías refractivas y que logran una baja agudeza visual con su anteojo aéreo, o que ya están muy acostumbrados al uso de la lente de contacto y quieren seguir utilizándolo. Además también, en los casos en donde tenemos cilindros altos, un caso muy común es, por ejemplo, esos pacientes que tenemos con un +6 y un cilindro de -6, que con su anteojo aéreo logran una agudeza visual espectacular. Pero con las lentes blandas, como la lente blanda depende del centrado y depende del posicionamiento del balastro o del sistema de estabilización y depende también de la hidratación de la lente, ante pequeños cambios genera una disminución de la agudeza visual. Entonces, esos pacientes que están muy acostumbrados a tener una agudeza visual espectacular, ven una limitación importante en la lente de contacto blanda, especialmente en casos de deportistas, en casos de personas que, en pilotos, en personas que no pueden darse el lujo de tener momentos o situaciones en donde su agudeza visual disminuya. Y, bueno, además también en casos de opacidades corneales, en casos de herpes zóster, como estuvimos viendo en clases anteriores, y luego también, gracias a esta protección que generan, en la que, por un lado, mantiene hidratada la córnea, y por otro lado también la protege de agentes externos, es que la vamos a poder utilizar para casos de ojo seco severo, casos de síndrome de Stevens-Johnson, casos de síndrome de Sjögren, además también casos de pemphigoide cicatrizal, porque al mismo tiempo va a permitir que haya una separación entre la conjuntiva tarsal y nuestra córnea y la conjuntiva vulvar en muchas áreas. Además también, en los casos donde tenemos parpadeo incompleto, nos va a permitir justamente evitar esas queratitis centrales, ese lagoftalmo que se produce por el hecho de que en esa zona no se distribuye la lágrima. Entonces también nos va a permitir, por ejemplo, en casos de parálisis faciales, una mejora en la superficie corneal y por ende también una mejora en la visión, porque sabemos que cuando hay una alteración en la superficie de la distribución de la lágrima, también la visión disminuye mucho. Recordemos que la lágrima es parte de nuestro sistema óptico y que al estar alterada también genera una disminución de la agudeza visual. Y además también, bueno, en sinequias anteriores, en quemaduras y en estética y deportes, lo que nos va a permitir la lente escleral es justamente que es una lente que no se mueve en ningún momento, mantiene una estabilidad perfecta y no depende en general ni de centrado ni de movimiento, porque ya vamos a ver que se posiciona por la topografía de la esclera y una vez que queda posicionada, normalmente no se mueve durante todo su uso. ¿Cómo va a ser el paso de nuestra adaptación? Primero que nada, es muy importante tener la derivación y el consentimiento del oftalmólogo, ya que estamos trabajando sobre superficies que muchas veces están alteradas y que al mismo tiempo es importante trabajar en un equipo interdisciplinario. Entonces vamos a hacer los estudios pertinentes, vamos a hacer anamnesis, vamos a hacer la topografía, biomicroscopía especular, vamos a analizar el OCT de la cámara anterior si lo tenemos, vamos a analizar todos los estudios de este paciente, junto también si tenemos con los estudios de retina, para poder predecir los resultados. Luego vamos a hacer el fluorograma y la biomicroscopía anterior antes de colocar la lente, para poder evaluar cómo es la superficie donde vamos a colocar la lente, si tenemos válvulas presentes en la esclera, vamos a ver si tenemos también alguna alteración presente, también si tenemos alguna hiperplasia, si tenemos una pinguécula, si tenemos un pterigion. Pensemos que esa va a ser nuestra área de apoyo. Entonces vamos a prestar especial atención a la esclera. Y además también ver si hay heridas o lesiones de algún otro tipo de adaptación previa, si hay, bueno, cualquier característica anatómica que nos parezca importante y que mediante el registro fotográfico es importante tener un registro previo. Y bueno, luego vamos a comenzar, sí, con las pruebas in situ. Entonces, acá tenemos
algunos ejemplos como los que le mencionaba anteriormente, de las ectasias primarias que vamos a adaptar con las lentes esclerales. Hago una mención especial con el caso de las degeneraciones marginales pelúcidas, porque muchas veces son pacientes que, por lo descentrado del apex de la ectasia, logran una agudeza visual superior a veces a un queratocono central, tal vez puede lograr una agudeza visual de 6, 7, 8 décimas, pero muchas veces no nítidas. Y son pacientes que con una lente blanda no mejoran su agudeza visual, con una lente rígida muchas veces tenemos un descentrado importante, pensemos que la lente va a tender siempre a ir hacia el apex de esa ectasia, y entonces la lente escleral nos permite una gran solución frente a este tipo de casos. Luego, en las ectasias secundarias, como les mencionaba, las queratoplastias, los INTACs nos va a permitir terminar de dar esa agudeza visual remanente, luego de que con la cirugía tal vez se logre aplanar un poco la córnea, se le logre dar tal vez un fortalecimiento, una mayor rigidez, y con la lente escleral vamos a terminar de regularizar la superficie y permitir la mejora en la agudeza visual que nos pueda faltar. También es importante saber que no siempre vamos a poder lograr esas 10 décimas que a veces espera el paciente. Hay casos en donde, recordemos que la lente va a regularizar todo lo que es la superficie anterior. Pero si hay presente, por un lado, irregularidades internas de la córnea, que a veces, por ejemplo, quedan luego de la colocación de anillos o luego de algunas cirugías, o si hay alteraciones en retina, o si hay opacidades en el cristalino, si hay algún tipo de alteración de los medios internos, no vamos a lograr, vamos a tener un techo en nuestra recuperación de la agudeza visual. Ese va a ser nuestro techo, por así decirlo, muchas veces. Entonces van a ver que muchos oftalmólogos probablemente cuando empiecen a adaptar las lentes, o si es que ya lo están adaptando, les pueden enviar a los pacientes para evaluar cuánto es la agudeza visual que ese paciente logra. Para evaluar, por un lado, si realiza la adaptación de la lente de contacto o si tiene que someterse a nuevas cirugías. Hay veces, como por ejemplo, luego de los colgajos conjuntivales, los parches conjuntivales, que el área transparente de la córnea termina siendo muy pequeña. Y entonces, muchas veces nos envían los pacientes para consultar si luego pueden recuperar agudeza visual con una lente escleral, o si tal vez el área es demasiado pequeña, la agudeza visual es muy poca, y tienen que intervenirlo de alguna otra manera. En las cirugías refractivas, ahí coloqué una queratotomía radial, porque es la más frecuente de dejar grandes irregularidades. Pero también en las cirugías refractivas tradicionales, modernas, también muchas veces quedan córneas especialmente adelgazadas, o que pueden sufrir luego irregularidades, o que muchas veces, a pesar de que no hayan quedado con irregularidades, esas fibras nerviosas de nuestra córnea quedan bastante expuestas y son pacientes que van a sufrir de un ojo seco, que muchas veces se van a ver beneficiados de la lente escleral. Entonces, para proteger la córnea, acá esa imagen es un caso de Juan Pablo, que es un paciente que tiene síndrome de Steven-Johnson, ojo seco muy severo, ya se vio intervenido con una queratoplastia, y que la lente justamente abarca la solución para todas esas distintas patologías que tiene el paciente, o alteraciones que tiene el paciente. Entonces, como les contaba, en los casos de ojo seco severo, como por ejemplo el de la artritis reumatoidea también en otros estadios, y como les contaba antes, en colobomas palpebrales, cierres incorpretos, y distintas alteraciones en la superficie, la lente escleral nos va a permitir una lubricación constante. ¿Cómo vamos a adaptar la lente? Vamos a seguir 3 simples reglas. La primera es nunca tocar la córnea, la segunda es nunca tocar el limbo, y la tercera es aterrizar paralelo a la esclera. Acá vemos un caso, me quedó salteada la diapositiva, de un caso de pemphigoide cicatrizal presentado por Karen Carrasquillo en el año 2016, en el que se ve cómo la lente no solamente protege, síndrome de Steven-Johnson, no solamente protege y lubrica, sino que justamente presentó este caso porque
recuperó una gran transparencia de la córnea y con ello también una gran recuperación de la agudeza visual. Este paciente tenía simplemente percepción luminosa y en 2015 termina con una agudeza visual de 4 décimas. Entonces sí, vamos paso a paso. Primero vamos a seleccionar el diámetro de la lente. Para ver el diámetro de la lente, vamos a seguir una regla general, que es que a partir del diámetro de iris visible, necesitamos por lo menos 3,5 milímetros más de diámetro para colocar la lente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en pacientes que tengan córneas de hasta 12 milímetros, 12,2 milímetros, podemos llegar a adaptar una lente escleral de diámetro de 15,5. Eso a grandes rasgos. Ahora, si tuviéramos un paciente de una córnea de 12,3 milímetros de diámetro, de iris visible, necesitaríamos adaptar una lente escleral superior a 16 milímetros por lo menos. Ahora, ese diámetro que nosotros vamos a seleccionar inicialmente también se puede ver afectado por la forma de la córnea. A ectasias más grandes, muchas veces vamos a necesitar diámetros más grandes. Yo lo que les estoy hablando es del diámetro mínimo que yo voy a seleccionar o que puedo utilizar en un paciente para comenzar con mi adaptación, ¿no? Por lo menos 3,5 milímetros por encima del diámetro de iris visible. Luego vamos a evaluar lo que les mencionaba antes de el clearance central. ¿Qué tanta separación tengo entre la córnea y la lente? Eso lo vamos a hacer a través de la sección óptica, o sea que vamos a, en nuestra lámpara de hendidura, cerrar al máximo la hendidura y abrirla al mínimo, y al hacer eso vamos a obtener esta imagen. Esta imagen tiene ese color característico central del clearance, de la bóveda, digamos, ya que tiene la lente colocada con fluoresceína. Vamos a instilar una gota de fluoresceína dentro de la bóveda de la lente, y ahí vamos a poder obtener estas imágenes. Vamos a seguir viendo muchas imágenes a partir de ahora, de las lentes colocadas con fluoresceína. Y vamos a evaluar el clearance limbal. Acá esto está hecho a partir de un OCT, pero también vamos a aprender a hacerlo con la lámpara de hendidura. Y por último, vamos a evaluar el aterrizaje de la lente, ¿no? Vamos a evaluar que todos los vasos pasen sin ningún problema, que no haya interrupción de ninguno y que además no haya levantamientos. Y luego de eso, una vez que la lente se asienta, vamos a sobre-refraccionar. Vamos a ir ahondando entonces en cada uno de esos pasos. Para permitirnos hacer eso, todos los fabricantes modernos de lentes esclerales, y que por eso se fue dando el gran boom del avance de las lentes esclerales, es que nos permiten trabajar la lente por zonas. Además nos permiten hacer espesores muy delgados y trabajar con lentes de altísimos dK. Eso es lo que permitió la revolución de las lentes esclerales. Porque en sí hace más de 50 años que se podrían fabricar. Pero lo último que permitió que fueran de una divulgación mucho más amplia es justamente mayor simpleza, agilidad, velocidad y fidelidad en la fabricación de las lentes. Una mayor repetitividad que nos da la garantía de que lo que nosotros evaluamos es lo que después nosotros terminamos adaptando finalmente cuando llega la lente. Entonces, como les mencionaba recién, acá les dejo la regla para que ya les quede de lo que hablábamos a partir del diámetro. Entonces, vamos a seleccionar la ságita, ¿no? Esto que les mencionaba también de la altura máxima que va a tener la lente desde el borde externo hasta la parte más superficial. Para poder seleccionar la ságita, yo tengo que pensar en que tiene que quedar, una vez colocada la lente, una bóveda, una sección de clearance de por lo menos 250 micras, recién colocada. Eso nos va a garantizar confort, salud y agudeza visual. ¿Por qué? Y bueno, y también centrado de la lente. Acá, como pueden ver, estas son las variaciones que se van a producir en la ságita de la lente. A todo esto, si alguno quiere ir haciendo consultas en el medio, no hay ningún problema. Lo pueden hacer tranquilamente.
Fíjense entonces, acá la diferencia entre dos lentes con distinta ságita, distinta altura, y podemos ver que, bueno, aquí estaba presentado en milímetros, pero normalmente me gustaría que se acostumbren a pensarlo en micras, ya que nosotros vamos a trabajar en un orden de precisión muy alto, ¿no? Entonces, si yo tengo 4,1 milímetros, voy a tener una lente de 4100 micras, una lente de 3900 micras, una lente de 5900, de 6900. Me gustaría que se acostumbren a trabajar en el orden de las micras al momento de hablar de las lentes. Tommy, quizá uno de las primeras dificultades que se presenta para uno como adaptador es poder precisar eso. ¿Qué tipsitos nos compartes para poder tener la precisión? Son 250 micras, no, son 350. Bien, perfecto, gracias, Luz. Bueno, para poder evaluar eso, justamente lo que voy a tomar de referencia al momento de hacer la sección óptica es el espesor. Yo, dentro de esta imagen, lo único que voy a conocer realmente es el espesor de mi lente, que me lo provee el fabricante. Porque yo puedo estar viendo esta imagen y decir, bueno, acá, esto que veo acá es un corte de la córnea. Esto que podemos ver acá es el espacio de clearance, la separación de solución salina, y esto es el espesor de la lente. De todo esto, lo único que yo conozco realmente a ciencia cierta es el espesor de la lente, que normalmente rondan entre las 250 y las 300 micras. Entonces yo lo que tengo que pensar es, al momento de hacer la sección óptica, tengo que tener aproximadamente el mismo espesor de separación que el espesor de mi lente. Eso recién colocada la lente. Porque tenemos que tener en cuenta que la lente va a tener un asentamiento que se va a producir, por un lado, por la laxitud de la conjuntiva, y por otro lado, porque también parte de ese líquido va a fluir hasta que justamente la lente termine de asentarse. Ese asentamiento, que termina siendo máximo en las 8 horas, el mayor porcentaje de lo que se asienta se produce en la primera media hora. Entonces, una vez que coloco la lente, la voy a evaluar recién colocada y después la puedo evaluar a la media hora y ya sé que va a haber asentado la mitad de lo que va a haber asentado al final del día. Que normalmente pasa como en esta imagen. Al final del día suele asentar unas 100 micras. Así que si yo tengo una lente inicialmente colocada con 250 micras, me puedo quedar súper tranquilo que al final del día lo más probable es que no tenga toque. Pero por las dudas, la voy a evaluar a la lente media hora después de colocada. Porque también vamos a ver que la potencia que nosotros vamos a tener de la lente está dada también por esa separación. Entonces, cuanto más separación tengo, también va a cambiar mi potencia. Por eso es importante evaluar la lente una vez que ya está asentada, o por lo menos ya asentó en su mayor porcentaje. Eso pasa a la media hora. Un tip que les dejo hablando del asentamiento. Estadísticamente, por lo menos a mí se me da en el consultorio, es que todos los pacientes que tienen cross-linking realizado, la esclera se vuelve más blanda y asienta un poco más después del tiempo, un poquito más de lo normal. Entonces, en esas adaptaciones, tengan en cuenta de que va a bajar un poquito más, es muy probable que baje más el clearance que en los pacientes que no tengan cross-linking. No sé si lo han notado en las adaptaciones, los que adaptan esclerales. Yo sí lo he visto, sin embargo, en los casos de cross-linking, yo he preferido colocar pentacurvos. Nosotros tenemos un diseño acá que se llama FIBA 2, que lo fabrica un laboratorio de muchos años acá que se llama Italen, que me da muy buena respuesta y casi que no he adaptado esclerales, sino un par de pacientes nada más con cross-linking y me ha sucedido eso. En esos casos me ha ido muy bien con lentes pentacurvos. Esos pentacurvos tienen 12.5 de diámetro, pero en el par que he adaptado de esclerales con cross-linking, me ha sucedido eso que estás describiendo.
Yo no he evaluado particularmente tanto eso, pero sí lo que he visto más es que en edades avanzadas suele darse un mayor asentamiento que en pacientes jóvenes por la laxitud presente en la conjuntiva. Pero bueno, voy a estar atento también a ese parámetro, Juan. Muchas gracias. Este espesor que le vamos a dar al lente no es aleatorio, sino que está evaluado a partir del criterio de Holden and Metz, que nos dictamina el oxígeno que vamos a necesitar en la córnea para que a lo largo del día no se produzca un edema mayor al que se produciría normalmente si no existiera ninguna lente de contacto en el medio. Entonces, bueno, se sabe que teniendo ese espesor de lente y con los nuevos materiales que hay, en los que tenemos DKs hasta 180, ese criterio de Holden and Metz se mantiene sin ningún problema. También es importante esto de la separación de la lente, porque pensemos que la lente siempre va a estar vertical, ¿no? Entonces, si yo tengo una separación excesiva al momento de evaluar mi lente, supongamos que yo coloqué la lente, y está bien, no tengo toque central, pero tengo 700 micras. Bueno, lo dejo al paciente que vaya a la UCM ahora, y vamos a ver que cuando vuelva al paciente, va a haber un descentrado muy importante. Porque claro, cuanto más separado estoy del centro de gravedad, va a tener mucha mayor caída de la lente. Ese descentrado se va a traducir luego en un toque de la lente en el área superior, se va a traducir también en un aterrizaje que no va a ser el correcto. Entonces, al momento de evaluar la lente, lo más importante es que yo pueda tener o tratar de lograr que la lente que yo estoy colocando sea lo más parecida a la lente final que voy a solicitar, porque de esa manera se va a comportar también muy similarmente. Entonces acá, bueno, seguimos repasando cómo vamos a ver, luego también en la práctica donde lo hagamos presencialmente, nuestro clearance, ¿no? Generamos la sección óptica y evaluamos el clearance central, por ahora estamos en esa etapa, vemos ahí cómo se ve el espesor de la lente, el clearance y el espesor de la córnea, que para eso es muy importante, para que no nos dé una falsa imagen, que la banda sea lo más delgada que se pueda observar. Y además también que la inclinación de la lámpara, de la torre de iluminación, no sea ni excesiva ni muy poca. Tiene que ser más o menos entre 30 y 45 grados, para que realmente lo que yo esté observando sea algo real y que me sirva para tomar decisiones. Acá podemos ver entonces lo que yo les mencionaba. A la derecha vamos a ver una lente que tiene un clearance excesivo, que de hecho incluso es hasta difícil evaluarlo, porque como tengo fluoresceína, me genera mucho más dispersión. Entonces hasta me es difícil medirlo. Y además también la lente va a tender a descentrarse. Fíjense cómo en la zona inferior tengo un clearance mucho mayor que en la zona superior. Y eso es justamente porque al tener un clearance excesivo, la lente va a tender a descentrarse, a caer, y va a justamente disminuir mi capacidad de evaluación de la lente. Y además también, pensemos que nosotros estamos viendo a través de líquido, ¿no? Ese líquido tiene una cierta dispersión, que existe, es real, y que si es excesiva la cantidad de líquido que tenemos, va a producir una mayor dispersión en la luz, y por ende, cuando hay un clearance excesivo, también puede producir una reducción en la agudeza visual. Así que para lograr la máxima agudeza visual posible, también tenemos que pensar en que no haya un clearance excesivo. Del lado izquierdo tenemos una lente que pueden ocurrir dos situaciones, o que la estemos observando en esta imagen ya sentada, ya al final del día, en cuyo caso no sería algo de riesgo, o por ejemplo casos en los que queremos dejar un clearance mínimo, como los que comentaba Juan Pablo, para permitir una oxigenación máxima, pero si este es el clearance que nosotros observamos en una córnea normal, digamos, un queratocono, por ejemplo, que no tenga ninguna disfunción endotelial ni nada, y que está recién colocado, yo les diría, guarda, no hace falta que dejes esa lente durante media hora. Antes de hacerlo, vamos a levantar, vamos a ir a una ságita mayor para justamente que la lente sea lo más parecido a la que nosotros después vamos a solicitar. Después ahora cuando sigamos hablando de los parámetros van a ver también la importancia de esto. ¿Hasta ahora alguna duda, algo que quieran comentar?
Tommy, vos sacás y pones otra cuando es un clearance excesivo o bajo. Sí. Yo no le coloco la lente y apenas lo coloco, lo primero que hago es, primero lo observo de manera general. Sí. Observo la fluorescencia, observo frontalmente, si tengo alguna imagen más adelante que tenga clearance frontal, clearance central. Observo frontalmente, ahí está, mira. Por ejemplo, si bien acá después vamos a ver que hay cosas que arreglar, la observo frontalmente y digo, bueno, listo, tengo clearance en la zona central, eso seguro, porque fíjense la fluorescencia que hay, ¿no? Si me toca que centralmente, por lo menos toque no hay. Entonces ahí agarro y digo, bueno, hago una sección óptica en la zona central o en la zona donde yo, a partir de mi topografía, vi que es el ápex. Voy entonces, ahí hago la sección óptica y obtengo esta imagen, ¿no? La vamos a volver. Obtengo esta imagen. Entonces, una vez que obtuve esta imagen, digo, tengo un poco más de clearance del que me gustaría, ¿no? Y entonces digo, bueno, comparándolo con el espesor de la lente, ¿cuánto clearance tengo aproximadamente? Por ejemplo, si nosotros evaluamos en esta zona, que no hay tanto brillo y puedo evaluarlo, podemos ver que hay aproximadamente el doble del espesor de la lente. ¿Se puede apreciar eso, Vero? Sí, un poquito más. Hay un poco más incluso del doble, tal vez. Entonces, si la lente tiene 250 micras, por ejemplo, significa que acá tengo 500. Así que si yo estoy con una lente, supongamos, de 5000 micras, Belu, ¿cuál sería la lente que yo buscaría probar para que me quede como este de acá? Yo estaba con una lente de 5000 micras, observo este clearance en el que me sobran 250 micras. ¿Cuál es la lente siguiente que le voy a tratar de probar? Y al menos 4800. Tal cual. Voy a una lente de 4800, 4750, 4700, va a depender un poco de los saltos de mi caja de prueba, pero esa es básicamente la decisión que voy a tomar, ¿no? O sea, Te hago una consulta, los diámetros. Si yo cambio de diámetro sí, en estas lentes, ¿me pasa como en las rígidas permeables que me va a cambiar también el tema de bueno, en este caso el clearance? sí, va a cambiar por una cuestión de que, pensemos lo siguiente, la esclera tiene una determinada pendiente, acá tengo hay una imagen. Pensá esto, ¿no? A partir de acá, de este diámetro, tengo una determinada altura. Ahora, si yo me apoyo sobre acá, voy a tener otra altura distinta. Entonces, si yo tenía una lente que tenía, por ejemplo, no sé, 5000 micras, cuando yo amplíe el diámetro, va a caer aquí. Se ve mi puntero, ¿no? Sí, sí. Yo no lo veo, Tommy. Sí. Y Tommy, se ve. Bueno, supongamos que... Ya lo vi. Perdón. Perfecto. Bueno, acá para que me sea más fácil representar, estoy señalando sobre la córnea, pero que se interprete que estoy hablando de la esclera, ¿no? Entonces, a partir de la pendiente, significa que si yo me voy a un mayor diámetro, vamos a necesitar una mayor altura. Esa diferencia está dentro de todo estandarizado, pero va a depender mucho de la inclinación de cada esclera. Cada esclera, vamos a ver que tiene una inclinación distinta. Entonces, de manera estandarizada, podemos decir que si yo aumento 1 milímetro el diámetro de la lente, voy a necesitar aumentar aproximadamente 200 micras mi ságita. Eso de manera muy general. Pero eso te diría, lo ideal, a menos que uno no lo pueda hacer, es si yo voy a ampliar el diámetro, pruebo ese diámetro. Porque también se va a comportar distinto la lente en cuanto al aterrizaje. Y la sobrerefracción que me va a dar también, ¿no? Por las dudas, les aclaro también en parte que lo vamos a ver más adelante, porque sé por dónde Belu está empezando a adaptar ahora esclerales y tenemos distintos diámetros. Hay algunos laboratorios como OneFit, donde vos adaptás una lente de diámetro 16, por ejemplo, con una sagita de 4500, y en la misma calculadora vos lo pasás a diámetro 15.6, por ejemplo, y la sagita se te va a mantener igual, porque la calculadora te va a hacer la compensación de la potencia y la curva de la lente, porque va a compensar la sagita con curva. Entonces, vos no vas a tener que hacer ningún cálculo. Eso lo vamos a ver más adelante, lo sencillo que se hace. Nosotros cuando arrancamos con esclerales y teníamos que movernos con diámetros, teníamos que sentarnos a hacer cálculos, compensar, calcular potencia. Probablemente hacíamos 3 lentes para ese paciente. Pero hoy uno puede probar una lente 16, utilizar las calculadoras que tienen los laboratorios
y la lente, vos probaste una lente de 4500 micras, y el laboratorio te va a mandar una lente de 4500 micras de Sagita, ¿sí? Pero compensada. Entonces, no nos vamos a tener que complicar tanto con el tema cálculos, ya lo vamos a ver en los ejercicios. Pero está buena tu pregunta, Belu, porque realmente el diámetro cambia el asentamiento y hace que una misma Sagita estándar termine tocando, si vamos ampliando el diámetro. Pero vamos a ver cómo trabajamos con las calculadoras, que hoy es muy sencillo. Claro, por eso, por ahí es mejor ver cómo es el aterrizaje, cómo es el clearance, cómo es el diámetro, y yo decir lo ideal sería esto, lo otro, aquello, a la calculadora. Claro, Belu, es así. Sí, pero siempre mi recomendación particularmente es que la lente que yo estoy probando sea lo más parecida posible a la lente final que yo quiero. Entonces, en la medida que vos tengas, o sea, si vos tenés una lente, vos querés un diámetro 16.5 y tenés la lente de diámetro 16.5, te diría que si vos podés no hagas el cálculo empírico, sino que coloques esa lente de diámetro 16.5 para ver justamente el comportamiento. Si no lo tenés, bueno, se pide empíricamente, o sea, se pide, perdón, a través de las calculadoras, pero siempre es mejor ver la lente in situ más similar a la que yo voy a solicitar después. En mi experiencia, yo les comento, bueno, es muy bueno lo que dice Tommy, después uno se va poniendo un poquito más viejo y con muchos años, pero en la materia, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo por lo general uso un mismo diámetro y después resuelvo todo con la calculadora, no le cambio la lente al paciente, cada uno de todos modos va a ir desarrollando sus propias estrategias y va a ir conociendo el laboratorio, va a ir conociendo los diseños y se va a ir manejando de la manera que más confortable les resulte. De todos modos, lo bueno de esto es que todos compartamos nuestras distintas experiencias acá y que ustedes tengan las herramientas y después vayan haciendo su camino, ¿no? Pero hoy es tan válido el probar distintas lentes para llegar a la mejor certeza, o si conocen muy bien un diseño, guiarse en una calculadora y tocar menos el ojo también es otra opción, pero al comienzo siempre les va a resultar más fácil, si no conocen tan bien el diseño, ir al diámetro específico que van a pedir. Sí. Sí, como dice Juan, es muy importante ir desarrollando también su propio criterio. Van a ver que esto, bueno, realmente está en desarrollo, está en auge todavía, si bien ya tiene muchos años de avances, y bueno, van a encontrar también muchas posibilidades para ir manejándose en cada caso. Algunas de las cuestiones que pasan cuando tengo un espesor insuficiente o cuando tengo un espesor excesivo, no hablando del clearance, sino hablando del espesor de la lente en sí, ¿no? Como les contaba, la mayoría de las lentes de los distintos laboratorios, que lo podemos mencionar como CT a partir de ahora, Central Thickness, por espesor central, tienen un determinado espesor que lo da, por un lado, el diseño de la lente y por otro lado también pedidos particulares que uno puede hacer y también la potencia de la lente, ¿no? Obviamente una lente positiva, y especialmente cuando son positivos altos, va a tener un espesor mucho mayor que una lente negativa. Así, por ejemplo, una lente que tal vez sea de una potencia de más 10, va a tener un espesor de lente de 350 micras tal vez, o de 400 micras, ¿no? Y una lente que tengo menos 20, el laboratorio me la podría fabricar de un espesor de 200 micras. Ahora, ¿qué empieza a pasar cuando con los distintos espesores? Por un lado, si el espesor es insuficiente, si la lente es muy delgada en el centro, puede pasar que la lente se pueda flexionar con mayor facilidad. Entonces, para el paciente, por un lado, corre un poco más de riesgo de que la lente se pueda romper, y por otro lado, también corre un poco de riesgo de que con la misma presión palpebral pueda generar una cierta flexión durante el uso de la lente y por ende generar un astigmatismo residual dado por la flexión, que también vamos a ver que tiene relación con el apoyo. La mayoría de las veces que la lente se flexiona en realidad suele ser porque no está aterrizando correctamente en toda la esclera. Y después, si el espesor es excesivo, va a generar un menor pasaje de oxígeno y por ende, sobre todo en los casos de córneas que tengan un endotelio débil, que tengan un endotelio alterado, tiene mayor probabilidad de producir edema, y además también una lente con un espesor excesivo puede llegar a generar un mayor descentrado.
Antes las lentes venían de espesores mucho mayores y también por eso era más difícil adaptar las lentes esclerales o se podía adaptar en casos más limitados porque venían de espesores de 500 micras. Hoy día lo normal es que, excepto en potencias positivas excesivamente altas, los espesores ronden entre los 250, los 300, 350 micras, 400 en los de mayor potencia positiva. Esto, Juan, no sé si vos querés mencionar un poquito del cálculo de la ságita de manera teórica a partir del estudio, o te parece que lo salteemos? No, porque no les va a ser algo funcional a ellos. De todos modos, ya vamos a enseñarles cómo, digamos, en base a la topografía y a los mapas de elevación o a las herramientas con las que puedan acceder ellos para hacer el cálculo inicial de la lente, ya que no vamos a disponer del OCT, pero más bien demos el concepto y avancemos. Bien. Bueno, hay varias reglas a partir de los distintos estudios que tengan. Uno es a partir del OCT, si la profundidad de la toma, digamos, a partir de 10 milímetros, si le sumamos 2000 micras, nos va a dar la ságita que nosotros vamos a necesitar en la lente, ¿no? Entonces, si por ejemplo me llegó a veces viene con la medición ya estandarizada, entonces me vino con una profundidad de cámara a 2 milímetros, a 10 milímetros, digo, de 3000 micras, significa que yo voy a necesitar una lente aproximadamente de 5000 micras. Eso, en el Pentacam, que mide normalmente un diámetro un poquito mayor, de 10 milímetros, la regla suele ser, en los Pentacam por lo general, a partir de la profundidad de cámara, le sumo 1000 micras. Eso en los Pentacam. Y a partir de eso pueden tener ya en diámetro 15, 5 o 16, que suelen ser los diámetros más comunes en Latinoamérica, de lente mínima que voy a necesitar, es la ságita con la que yo puedo empezar a evaluar. Bueno, ahora para evaluar el clearance limbal, que necesita una separación mucho menor que en el centro de la lente. Por un lado, porque en el limbo vamos a necesitar un mayor paso de oxígeno, entonces por eso es que vamos a dejar una separación de clearance mucho menor, y además también porque el limbo es mucho más sensible a pequeños cambios de presión que puedan surgir en la córnea. Entonces, bueno, por eso es que justamente el clearance limbal vamos a tratar de que ronde entre las 25 y las 100 micras, ¿no? El clearance perfecto sería de 75 micras. Ahora, es muy difícil estimar y medir realmente 25, 50, 75 micras. Piensen que estamos hablando de 0,025 milímetros. O sea, son medidas muy pequeñas, incluso con lámpara de hendidura en aumentos de 40 por, es difícil de estimar comparándolo con el espesor de la lente. Acá podemos ver cómo podemos producir esos cambios, ¿no? Aumentando la separación del limbo o disminuyendo la separación del limbo. Y para poder evaluarlo, al principio sobre todo, hasta que podamos acostumbrarnos a la medida exacta de ese limbo, la mayor sugerencia es que lo podemos hacer de manera frontal muy sencillamente. Podemos ver que nosotros, si observamos esta córnea, vemos que esta área periférica, que es el limbo justamente, se ve especialmente oscura, ¿no? Entonces significa que, guarda, tengo una cantidad de separación que puede ser reducida. Así que ahí voy a prestar especial atención, ¿no? Si yo tuviera mucho más coloración hacia la periferia y que me llega hasta donde comienza la esclera, no tengo una banda tan oscura, puedo decir que me quedo tranquilo de que tengo clearance en limbo. 25 micras, 50 micras, frontalmente, no siempre es observable, pero si tengo más de 50 micras o más, frontalmente voy a poder ver por lo menos un hilo de brillo. Entonces, si yo tengo un hilo de brillo, significa que listo, me quedo tranquilo, en el limbo
hay clearance. Ahora, La cuando me encuentro... Sí. Agrego ahí un poquito también. Para que ustedes tengan en cuenta, la fluoresceína es visible para el ojo humano a partir de las 20 micras de espesor, entonces en menos de 20 no la vamos a poder ver, por ahí hasta entre los 30, 40 es difícil. Lo que a nosotros nos va a indicar, ustedes tengan en cuenta que en el limbo se alojan las células madre, es muy sensible, y cuando yo tengo una presión excesiva por un clearer excesivo, el paciente no va a estar cómodo y va a hacer un ojo rojo automático. Y cuando yo tenga un toque sobre el limbo, el paciente va a sentir bastante molestia, ¿sí? Y también va a hacer ojo rojo. Ante la duda, ustedes cuando arranquen, lo primero que van a hacer cuando ustedes vean que hay un poco de sombra, si no están seguros, lo más importante es cuando retiren la lente de contacto, ¿sí? Esperar un ratito, volver a instilar fluoresceína y controlar de que no haya tinción sobre el limbo, porque si ustedes encuentran un mínimo de tinción, quiere decir que ya hubo un contacto y que sí o sí tenemos que levantar la zona limbar de nuestra lente. Pero por suerte es algo que es muy perceptible porque es sintomático en el paciente. Esta lente cuando está bien, tiene una separación ideal del limbo, el paciente está confortable. Exacto, Juan. Y justamente tenemos dos formas de, en caso de que necesitemos separarnos del limbo, hacerlo. Una es, como les mostraba recién, bajando o separándolo sectorialmente, ¿no? Sin modificar la ságita de la lente, o sea, no va a cambiar ningún otro parámetro. Y otro también es cambiar el diámetro de la lente, ¿no? Ampliar el diámetro para justamente poder separarme un poco más de esa zona limbar. Y como decía Juan, no siempre ver una sombra, ver negro, significa que haya toque. Puede ser que haya una banda de solución salina, pero que sea menor a las 30 micras. O que nosotros no lo estemos pudiendo apreciar. Luego, de todas maneras, vamos a hacer la sección óptica también en esa zona y se puede, con la práctica, ir apreciando de manera más eficaz. Acá les muestro, por ejemplo, cómo se ve una separación de clearance en limbo, ¿ven? Fíjense, acá tenemos una separación más o menos de 350 micras en esta área, y acá podemos ver esta banda de fluoresceína que vamos a tener entre 50 micras más o menos de clearance estamos apreciando ahí en esa zona. Así lo vamos a observar en la sección óptica. Y fíjense cómo, en este paciente justamente, fíjense cómo se observa fluoresceína frontalmente hasta el aterrizaje, ¿no? Hasta donde termina el limbo. Y bueno, pensemos lo siguiente, ¿no? Volviendo de nuevo a los pasos de la adaptación. Yo entonces selecciono el diámetro, coloco la lente, veo la ságita central, lo dejo media hora al paciente. Bueno, evalúo en general también, obviamente, cómo está la separación del limbo y demás, pero yo las modificaciones que realice particularmente sobre el limbo no las voy a poder hacer durante esta misma prueba, sino que yo las tengo que estimar para pedir en mi lente final. Nosotros, normalmente las cajas de prueba, cuando yo trabajo con cajas de prueba, tenemos la posibilidad de variar solamente el parámetro o 3 parámetros, digamos. El diámetro, la altura, y en algunos casos tenemos la posibilidad de variar la inclinación o la toricidad de la esclera, la diferencia entre el apoyo de las distintas zonas de la lente. Ahí lo vamos a ver. Pero básicamente es para que se lleven que el limbo no es algo que yo durante la prueba voy a poder modificar o voy a poder ver la lente final con el limbo que yo quiero, muchas veces. Sí, por ejemplo, si voy a cambiar el diámetro, ¿no? Si cambio el diámetro, ahí sí voy a ver el limbo o sea, un cambio en el limbo. Pero si yo mantengo ese mismo diámetro, no tengo la posibilidad en la caja de pruebas de modificar solo el limbo, sino que lo voy a hacer en el pedido final de la lente. Y ahora, para cerrar con la clase de hoy, vamos a ver las cuestiones generales del aterrizaje, ¿no? Hablábamos de que el aterrizaje debe ser paralelo a la esclera. Para eso, bueno, no debe cortar ningún vaso. El aterrizaje paralelo nos va a permitir que la lente distribuya uniformemente el peso y que, bueno, justamente a partir de eso se logra una máxima comodidad. Nos va a permitir también que no se filtre en ningún momento el líquido que está dentro de la bóveda de la lente, que es la solución salina, y que tampoco
ingresen justamente lípidos, depósitos dentro de la lente o puedan generar un roce con los párpados. Durante la prueba, una de las cosas que más puede llegar a manifestar un paciente es la sensación de los bordes cuando la lente tiene alguno de los bordes levantado y por ende puede tener un pequeño roce con el párpado. Eso a largo plazo, bueno, lo que sobre todo suele generar es que ingresan depósitos dentro de la lente ensuciándonos nuestra bóveda y justamente generando una sensación a veces de humo, de empañamiento, de suciedad. Las escleras casi siempre van a ser tóricas. Quiere decir que nuestro aterrizaje, que la superficie de la esclera va a tener mayor pendiente en algunas zonas que en otras, ¿no? Y está estudiado que a medida que más nos alejamos del limbo, más toricidad empieza a haber, ¿no? Así que, por ejemplo, una lente que tenga un diámetro de 15,5 muchas veces va a necesitar menos toricidad que una lente de diámetro de 18. Pensemos que hay lentes esclerales que llegan a tener diámetros de hasta 20 milímetros. Pero justamente cuanto más me voy alejando del limbo, mayor empieza a ser la diferencia entre uno de los meridianos de la esclera y el otro. Así entonces las lentes esclerales nos permiten manejar justamente sectorialmente el aterrizaje, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver claramente cómo hay un vaso de la esclera que reduce su espesor al pasar por el borde de la lente. Significa que ahí estamos teniendo una zona que está ligeramente ajustada, como podemos ver en la imagen inferior, y lo que vamos a hacer entonces es evaluar si ese mismo ajuste se respeta en la totalidad de los 360 grados de la lente, o si está siendo producido solo en una zona. Para evaluar el aterrizaje, lo ideal es hacerlo siempre en posición primaria de mirada. Quiere decir que si yo quiero evaluar justamente la esclera en la zona nasal, no voy a hacer que la persona mire hacia temporal, porque justamente cuando mira hacia temporal va a ejercer mayor presión en los párpados y entonces va a alterarme la imagen que yo voy a estar observando. Tratemos siempre de mirar el aterrizaje en posición primaria de mirada. Ahí podemos ver, en cambio, cómo un aterrizaje correcto permite el pasaje de todos los vasos a través de la esclera. Luego acá podemos ver también un caso en el que había un mayor ajuste en esta zona, por eso todos estos vasos estaban cortándose, que es lo que nosotros normalmente llamamos blanching. Y la mayoría de las veces van a ver que la esclera es más plana en el eje horizontal y más curva con mayor pendiente en el eje vertical. Pero eso tiene muchísimas excepciones. Para eso, justamente, las lentes esclerales tienen marcas de referencia que nos van a permitir identificar cómo se está ubicando la lente y hacia dónde está la zona con mayor, que es más plana de la esclera y la que es más ajustada de la esclera. Bueno, justamente acá lo que se terminó haciendo es aplanar el borde. La mayoría de las veces, los pacientes que tienen que la lente está excesivamente ajustada no van a referir molestias. Normalmente pasa como en las lentes rígidas corneales. Una lente ajustada se siente menos que una lente floja. Pero de todas maneras, esto es una situación que en el tiempo, a largo plazo, no puede permanecer. A largo plazo sí va a generar inconvenientes, no graves, la verdad, gracias a Dios, pero bueno, siempre tenemos que lograr que todos los vasos sanguíneos pasen ininterrumpidamente a través de la esclera. Acá podemos ver este estudio que les mencionaba, para que después para que quiera lo pueda buscar, que explica justamente estas diferencias que se van dando de la esclera. En general, para que vean, entre los 10 y los 15 milímetros hay una diferencia de 60 micras entre un meridiano y el contralateral. Mientras que cuando yo voy entre 15 y 20 milímetros de diámetro de la esclera, o sea, cuando estoy en áreas más periféricas, voy a tener una diferencia de 400 micras. En la mayoría de las córneas, en las zonas de apoyo, entre
15 y 16 milímetros, en latinos suele ser entre 100 y 250 micras más o menos, lo normal. Por eso es que las cajas de prueba ya vienen, la mayoría, con las lentes que tienen toricidad en el apoyo, y que suele ser más o menos eso, entre 150 y 200 micras de toricidad justamente para estos diámetros, para 15.5, para 16, y si ya tengo diámetros mayores, lo más probable es que necesite mayor toricidad. Eso se da principalmente por la inserción de los músculos. Esta diferencia de distancia en la inserción de los músculos es lo que termina produciendo, y también de tonicidad de los distintos músculos, es lo que termina generando la diferencia y también sumado a la presión que ejercen los párpados, es lo que termina generando la diferencia en inclinación, en pendiente de la esclera. Acá vamos a ver un pequeño videíto de una lente que pueden observar ahí. Pongo de nuevo el video. ¿Algún valiente que se anime a comentar algo? Está sucia. Bien, está sucia, dijo Belu. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que noten? ¿Se genera movimiento también o no? Bien, muy bien, Belu. La lente se está moviendo. La lente escleral no tiene que tener ese movimiento. Puede tener un movimiento mínimo cuando haga una posición extrema de mirada, lo puede tener, ¿no? No es nada negativo. Pero ese movimiento tan marcado es algo que a largo plazo es inaceptable justamente porque me va a generar un mayor roce con los párpados, me va a generar una sensación de cuerpo extraño y va a permitir que los lípidos ingresen dentro de la lente y que, a diferencia de las lentes rígidas, después le cueste más salir. Entonces va a ser una lente que a las pocas horas se va a ensuciar, que va a tener un poco de sensación de cuerpo extraño y que no va a terminar siendo una lente cómoda. Entonces, yo lo que evalúo justamente si se está produciendo filtraciones es en dónde se está produciendo esa filtración. ¿Se está produciendo en toda la lente, en las 360 grados por igual, o se está produciendo más en alguna zona que en otra? Fíjense. Acá este es un caso en el que yo le puse la lente sin fluoresceína, eso es súper útil para evaluar el aterrizaje. Le coloqué la lente solo con solución salina, sin fluoresceína. Y le puse la fluoresceína por fuera. Entonces evalué por dónde se estaba filtrando la fluoresceína, ¿no? ¿Por dónde se está filtrando en este caso? ¿Qué pueden decirme? Por el borde inferior. Bien, muy bien. No sé quién Ahora sí. nos estoy viendo, pero creo que ve Lu, ¿alguien más? No, que en hora 6. Bien, muy bien. En hora 6, precisamente. Y entonces, bueno, básicamente, una vez que yo evalúo eso, voy a poder tomar la decisión de decir, bueno, en esa zona específica voy a generar un ajuste de la lente. Y lo puedo evaluar en la misma prueba, en ese mismo día. Entonces, ya al momento de pedir la lente, no necesito esperar a que el paciente acuda con el problema de que la lente se le empaña, se le ensucia y demás, sino que puedo predecirlo de esta manera. Coloco la lente sin fluoresceína, pongo fluoresceína por fuera y veo cómo entra. O también incluso cuando tiene la lente colocada, coloco fluoresceína por fuera y también con un ojo ya acostumbrado o prestando mucha atención, puedo evaluar que hay canales por donde está entrando la fluoresceína. Y los laboratorios, en general, como les contaba, suelen dar la lente con con marcas de referencia que nos dicen, en esta zona está el meridiano más plano de la lente. Entonces, por ejemplo, si yo en esta lente tuviera el meridiano más plano en el eje horizontal, entonces significa que tengo que ajustar el contralateral y eso es lo que le manifiesta el laboratorio. Ya les vamos a enseñar cómo. Pero podría ser que, por ejemplo, este meridiano fuera el meridiano más plano. Entonces tengo que ajustar el meridiano más plano. Bueno, Juan,
Creo que acá hay una imagen de una lente que es áptica tórica, para que puedan figurarse, es bien áptica tórica esta lente. Fíjense la diferencia, cómo se nota en el aterrizaje, que es el meridiano más plano, y que es el meridiano más curvo, ¿no? ¿Se aprecia? Perfectamente, Tommy. Bueno, creo que para no abrumarlos y por ahí ir cerrando con lo de hoy, Juan, no sé si querés comentar algo más, o si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, yo creo que para ir cerrando los conceptos ustedes después lean esto de vuelta tranquilos, ya la próxima clase vamos a empezar directamente con los casos clínicos, ahí ya está bueno que ustedes vayan entendiendo el concepto bien claro de la importancia de la separación, cuál es la separación ideal de la lente córnea, cómo tiene que ser el aterrizaje, cómo tiene que estar adaptado el limbo, repasar un poco esos parámetros principales o tratar de aclarar esos conceptos para que podamos hacer la clase que viene más participativa y que realmente los pueda nutrir a todos. Y sobre todo, quiero que sepan que adaptar un lente escleral es recontra seguro. La única forma de que ustedes dañen un ojo o le hagan mal al paciente es que no observen, que hagan todo así nomás, que no les importe. Observando con las imágenes que ustedes van a tener acá y con estos 3 conceptos claros del aterrizaje, del limbo y del clearance, no hay forma de que ustedes fallen, no hay forma de que ustedes dañen al paciente. Vayan haciendo seguimientos y controles, siéntanse tranquilos, por más de que no hayan adaptado un lente de contacto blando, gas permeable en su vida, no necesariamente adaptar esclerales implica, si bien les va a dar otra gimnasia y otra práctica, pero si ustedes no están cancheros en la práctica, no se preocupen, anímense, porque es una lente muy noble, realmente no hay que prestar atención o ser descuidado, no le tiene que importar el paciente para que pase algo. Es una de las lentes más nobles que hemos trabajado y la que más gratitud nos da con nuestros pacientes. Sí, y bueno, la cuestión de la sobrerefracción, lo menciono rápidamente porque realmente es muy sencillo. Una vez que ya asentó la lente, nosotros podemos hacer una autorrefractometría, lo hacemos pasar al paciente por el autorrefractómetro, y nos va a dar un valor estimado de cuánto va a ser la sobrerefracción. Y realmente solo ahí evaluamos cuánto va a ser la agudeza visual que va a lograr la persona, y que va a ser muy similar a lo que la lente final que nos termine llegando, ¿no? Yo muchas veces le digo a los oftalmólogos que ni se preocupen en hacerle una refracción muchas veces a un paciente que necesita esclerales, a estar buscando el eje perfecto, a estar buscando el cilindro, porque cuando colocamos la lente cambia totalmente la refracción, porque la lente justamente tapa todas esas imperfecciones, regulariza la superficie y nos da una corrección completamente diferente a la que estábamos evaluando normalmente con el anteojo aéreo. De todas maneras, la clase que viene vamos a ahondar un poquito más en detalles, pequeños trucos que les van a ir ayudando a generar una sobrerefracción lo más efectiva posible. Y no olvidar la importancia de la evaluación del teñido corneal después de retirar el lente. A mí me servía mucho al principio y siempre lo hago, pero inicialmente era para mí un parte de tranquilidad el que no tiñera. Y eso lo he tenido como máxima. Si no tiñe, vamos bien, después de que retiro el lente de contacto. Y son lentes que, bueno, es muy noble la respuesta de los pacientes. El paciente te va a decir que está muy contento muchas veces, que nunca había visto así, que nunca se había sentido tan cómodo con otra cosa. A los que por ahí tal vez lo ven como algo muy duro, muy grande. La realidad es que una lente que está bien adaptada, una escleral que está bien adaptada, suele sentirse igual de cómoda que una lente blanda muchas veces. Así que, bueno, también en eso, por más que sea algo enorme para la percepción de algunos, no es algo incómodo para nada y que justamente es una lente que no se sale, no se corre, no molesta el viento, la tierra, el polvo, y es una de las cosas que más te manifiestan los pacientes. Mile. Como consejo, yo nunca le digo al paciente que la lente es dura antes de colocársela, y tampoco le hablo de precio, porque una vez que le hacemos la prueba ya están totalmente enamorados de la lente y ya no les importa si es dura, ya el precio tiene
otro significado, por más de que cueste económicamente, porque no es una lente barata, pero todos los pacientes la terminan haciendo a menor tiempo, a mayor tiempo, porque necesitan hacer algún esfuerzo mayor, pero es una lente que el paciente se enamora, recupera la visión y el confort que quizás nunca tuvo. Entonces, yo los aspectos más duros de la parte técnica ni se los menciono, hago las pruebas y después hablamos. Sí, mire. Ya me está convenciendo Juan de las lentes esclerales. Ya salí convencidísimo. Bueno, mire, vos serías una paciente, en algún momento, tanto vos como yo vamos a ser pacientes de lentes esclerales porque, bueno, tanto Mile como yo somos pacientes miopes muy elevados y que le damos un uso bastante amplio a nuestras lentes blandas, así que, bueno, es probable que cuando nuestras córneas empiecen a decir, ya no estoy tan bien, una lente escleral es una alternativa realmente posible. Bien, si nadie tiene... Y una maravilla de solución para esos pacientes que no pueden acudir al trasplante de córnea, que aquí, por ejemplo, en Colombia, tomamos muchos meses, a veces años, en la consecución de un donante. Ahí las filas son interminables para poder acceder aquí en Bogotá a un donante. Y cuando uno a esos pacientes les puede adaptar un lente escleral y resolverles la vida, ustedes no se imaginan la gratitud y el impacto que uno tiene sobre una persona que está absolutamente devastada, no ve, esperando una córnea y sin saber cuándo puede llegar. Y Tommy decía algo muy importante. Todo lo que dijeron ha sido muy importante, pero algo en lo que quiero rescatar es que muchas veces el ganar 2 líneas, 3 líneas de visión es un universo para el paciente. Siempre vamos por la meta máxima del 100% de visión y desestimamos 4 líneas, 3 líneas, y para el paciente eso es una maravilla. Y es una de las cosas que he aprendido a reajustar en mis procesos, porque a veces logramos una agudeza visual entre 20/50 y 20/40, pero ese paciente que viene de un 20/800, eso es una maravilla. Y hemos tenido muchos pacientes, muchos, que han tomado incluso los oftalmólogos la decisión de postergar la adaptación del trasplante de córnea gracias a una buena adaptación de un lente escleral que le facultó al paciente para hacer su vida, para volver a su autonomía, a su independencia, y eso no tiene precio. Bueno, a partir de lo que dice Luz, el estudio de la Universidad de Boston de Estados Unidos demostró que en los últimos 10 años disminuyó un 30% los trasplantes de córnea en Estados Unidos. Y eso creen que justamente está muy relacionado con el avance de las lentes esclerales y que muchos pacientes, porque bueno, el golden standard de los trasplantes de córnea suelen ser los queratoconos. Entonces, bueno, muchos pacientes que antes no había otra solución porque ya era una ectasia demasiado elevada, ya no podían utilizar sus lentes rígidas, y la única alternativa al trasplante de córnea, hoy tienen esta solución de las lentes esclerales, que antes era vemos cada día adaptaciones que, bueno, para los oftalmólogos se siguen sorprendiendo porque pensaban que eran impensadas, y bueno, les damos una vida a esas córneas de muchos años, muchas veces, dándoles tiempo antes de que tengan que llegar al trasplante de córnea. Bueno, sin nada más que agregar por la clase. Yo quería comentar algo. Perdón, sí. Pues bueno, como la doctora Luti ya les ha comentado, yo trabajo en una clínica oftalmológica en Medellín y realmente pues son varios los pacientes de crosslinking, de anillos, que salen para adaptar lentes esclerales. Siempre le he tenido temor, he estado en varias capacitaciones, charlas, pero la adaptación de los lentes le he tenido como respeto, pero nunca había sentido tanta seguridad como en esta charla, ¿verdad?
no sé, sentí como algo especial, como decía la doctora Milena. Ahora sí creo que me puedo lanzar, porque de verdad que terminaba siempre remitiendo a los pacientes a otro lado, pues vaya, busca a tal médico que él le pueda adaptar el lente. Y muchos no van y se quedan sin la oportunidad de poder encontrar esa una o dos líneas más de visión. Como dice la doctora Luti, que es un mundo más para ellos, entonces como que sentía que podía hacer más, pero me daba miedo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque siento que fue gran la seguridad y la satisfacción, sí, que siento en este momento después de haberlos escuchado. Muchísimas gracias. A los tres, a Juan Pablo, a Tommy, a la doctora Luz Esperanza, de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ethel. Bueno, vas a ver que sí, que por un lado ¿no? es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, mirá a mí, yo tengo 7 años de experiencia en la profesión nada más y en el consultorio donde estoy veo 3 esclerales por día y realmente la satisfacción que te dan los pacientes es única. Muchísimos se ponen a llorar en el gabinete, muchísimos llaman a toda la familia, tenemos muchos casos que, bueno, que si hacen rifas, gente muy humilde que uno dice, bueno, ¿cómo va a hacer esta persona para afrontar el gasto de un escleral? Tal vez ni se lo ofrezco. Y luego de probarla, hacen rifas, juntan fondos, hacen de todo para conseguir la lente y la valoran realmente. Así que, bueno, muchas gracias, Ethel. Y la confianza de que después, cuando tengas casos, consultanos, mandanos fotos, hacernos llamados. La idea del curso es que no sea un curso más que quede en la gaveta, digamos, sino que realmente lo puedan aplicar. Sí, pueden contar con nosotros por WhatsApp después para que los asistamos también cuando tengan dudas. Con eso cuenten con nosotros después de este curso, lo que les haga falta. Gracias, Ethel, por las palabras. Y mira si será noble esta lente que nosotros en el año 2009, si no me equivoco, cuando recién largábamos con las esclerales, un par de contactólogos aquí en América, con algunos de Europa que estábamos juntando información, hacíamos nuestro primer congreso mostrando la adaptación de pacientes con lentes esclerales de 400, 500 micras de espesor y con clearance de hasta 600 micras, y lo mostramos como wow, y bueno, después en el tiempo fuimos ajustando esas adaptaciones, pero ningún paciente perdió la vista, ningún paciente se complicó, uno tiene una cintura y va observando con estas lentes y va haciendo las modificaciones que haga falta, pero realmente la idea es esa, transmitirles esta tranquilidad que con la observación y estas herramientas no hay forma de que vaya mal una adaptación. Sí puede haber adaptaciones que sean más complejas, que no queden de libro y tan hermosas, que vamos a mostrarles adaptaciones nuestras que no son de libro, que no son hermosas, pero son efectivas y eficientes. Entonces, nada, la idea nuestra es compartirles nuestra experiencia, nuestros aciertos y nuestros desaciertos para que ustedes se sientan seguros también con sus pacientes. Bueno. Muchas gracias a todos y una feliz noche y nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Gracias a todos, felices noches. Muchas gracias a todos, felices noches, que descansen. Muchas Chao, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Hasta luego, gracias.